Bueno, mis hermanos, seguimos entonces en el estudio que estamos teniendo los miércoles. Recuerde que estamos estudiando el tomo número 2 de este material provisto por Paul David Washer. Es un material de 5 tomos, estamos en el segundo. Y este se titula Discerniendo el problema del hombre, y ya andamos por el capítulo número 7, ya casi estábamos terminando. A modo de recapitulación, habíamos dicho que este capítulo hablaba de la esclavitud de la voluntad del hombre, y habíamos comenzado. Estamos en la página, vamos a hacer un recuento de la página 53, y habíamos visto de que en la parte 1 la esclavitud de la voluntad del hombre, y es el significado de la incapacidad moral. Y habíamos visto que ese término comúnmente es empleado por estudiantes para describir el alcance de la corrupción moral del hombre o su depravación total. Y cuando nosotros hablamos de depravación total o de incapacidad total, no nos estamos refiriendo a que el hombre no pueda hacer absolutamente nada, que sea un inútil. No nos estamos refiriendo a eso, sino estamos refiriendo a que él voluntariamente no puede hacer un bien espiritual que lo acerque voluntariamente a Dios. Lo que se quebró en el huerto con Adán y Eva y Dios fue esa ruptura, esa comunión espiritual de que el hombre podía libremente actuar a favor de la obediencia que Dios había puesto en su corazón sin ningún tipo de impedimento. Ahora el hombre voluntariamente decidió desobedecer y entonces cayó en esa incapacidad. A modo rápido vimos que si el hombre tiene libre albedrío, y vimos que la respuesta bíblica es que el hombre es libre de elegir lo que desee, pero que ese solo término lo tuvieron Adán y Eva. En este momento el hombre, él peca deliberadamente, o sea, él tiene la voluntad de hacerlo, pero lo que pasa es que nada más que su voluntad va de camino únicamente al mal. Él no tiene ese bien espiritual. Y cuando nos referimos al bien, que no tiene la capacidad de hacer el bien, no nos estamos refiriendo a que el hombre no tenga de cierto modo buenos sentimientos en algunas ocasiones. Un hombre puede, como hemos dicho, dar una donación a una institución benéfica, ayudar a una persona, pero es lo que se refiere directamente con Dios, con la persona perfecta, el creador de los cielos y la tierra. Esa relación está cortada y restaurada única y exclusivamente por medio de la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo, que nos muestra nuestros pecados y nos redarguye. Bien, entonces, si vamos avanzando, vimos varias preguntas y hasta que llegamos al versículo. En esta clase llegamos hasta el capítulo, hasta la página 56, y vimos cómo a lo largo de esta clase el autor del libro va dando hay una correlación entre, vimos con los textos que estábamos utilizando de Mateo capítulo 7, de 16 al 20, donde hablaba de el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Y vemos cómo estaba esa conexión entre comunión con Dios y responsabilidad del hombre de acercarse a Él, y vimos cómo se iba entrelazando, que ese buen fruto viene ligado a una buena comunicación y relación con Dios. Entonces vimos cómo en la página 55, un ejemplo, la nota que dice que hay una relación directa entre la naturaleza de un árbol y el fruto que lleva.
Los mismos es cierto de la naturaleza de un hombre y sus obras. Una naturaleza corrupta solo puede producir obras corruptas. Y bueno, a grandes rasgos eso es lo que nos ha llevado hasta la página 56 y nos quedamos en la nota. Y vimos que la nota del pasaje dice que este pasaje en el versículo 20, si alguien tiene su Biblia, podemos ver 2 Corintios 5, 17. Y vimos cómo estábamos estudiando Mateo 7, de 16 a 20. Entonces, cuando llegamos al versículo 20, dice la nota, dice que este pasaje inicia en el versículo 16 y termina en el 20 con la misma frase. Por sus frutos los conoceréis. Y la repetición enfatiza dos verdades importantes. Uno, que hay una relación innegable y directa entre la naturaleza y la voluntad. Y la segunda, nuestra confesión no es evidencia suficiente de una conversión genuina, sino los buenos frutos que llevan a lo largo de nuestras vidas. Y esto podemos verlo o podemos traer a la mente la Confesión Bautista de Fe que estamos estudiando también en la escuela dominical, cuando vimos las buenas obras. Las buenas obras no nos hacen mejores cristianos, simplemente es que, pregunta, ¿qué hacen o qué exhiben de nosotros las buenas obras? Exacto, dan testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y vimos el texto que decía que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el pastor Santiago también hablaba de cómo se puede ver visible en acción nuestra fe a través de las obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, no es que la salvación y la santificación sea por las obras, sino que son el establecimiento o la confirmación de que tenemos la fe correcta. Y eso es importante. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. No, yo quería añadir a eso en la última parte que dijiste, Nato, que la salvación no es por obra. Si lo dejamos ahí, por ejemplo, el que está sentado y no conoce, tú conoces, yo conozco, pastor conoce, puede decir, bueno, la salvación no es por obra. Pero sí, es por obra. El juicio es por obra. Sí, pero la salvación es por obra, porque ahora voy a explicarme. No es por obra para yo salvarme, no. Son las obras de Dios las que se imputan a nosotros. Pues ya haber sido salvado. Van a testificar de nosotros en el día de juicio. Pero si son por obra. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando venimos a ver en la implicación que lleva la salvación, solamente somos salvos por la obra de Cristo. Pero nosotros se nos llamó, ¿para qué? Para una vida nueva que obra. Por eso es que Santiago es muy... Usted dice, enséñame tu fe, dice Santiago, yo te voy a enseñar mis obras. ¿Y cuáles son las obras esas? Pero fíjate que Santiago es bueno porque Santiago no desconecta la fe y las obras. No la desconecta. Sino de hecho, claro, y vamos, no sé qué capítulo será de Santiago. No la puedes desconectar. Pero Santiago dice... Son las que están presentadas y son de Dios, no son exacto. Nuestras, son de Dios, van a ser presentadas. Mismo Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. O sea, hay una comunión, una conexión de la cual no se puede desligar la fe, claro, y las obras. Ahora ¿son mías? No. Son por la gracia de por Dios. La gracia de Dios. Son obras que exactamente que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No para que la hiciéramos, sino para que anduviéramos. Y hay una diferencia. Claro. Cuando tenemos que hacer esa obra, es que esas obras no están hechas y nosotros tenemos que hacerlas. Pero esas obras son las que dice, claro, para que andemos en ellas. O sea, son obras hechas, claro, y tenemos que seguir ese camino. Un detalle, Hernando. La otra parte.
si yo tengo que obrarle, para yo ver que yo soy salvo, entonces yo tengo méritos. Exacto. Si yo tengo que obrarle, y yo sé que hay hermanos de otras denominaciones que, no, porque hay que orar, no, porque hay que ser, y no, porque sí, hay que hacer, pero lo hacen con un propósito. Con un propósito equivocado. Porque yo tengo, no. Porque entonces... Bueno, ahí no entendieron el evangelio. Exacto. Por eso, ahí está. Exacto. Ahí no lo entendieron, pero sí existe. Entonces, ahí está la cuestión de cuestión de las obras, ¿entiendes? Entonces, tengo méritos, pero yo no tengo méritos. De hecho, las religiones falsas son así. Sí, bueno, de hecho, el mismo Señor Jesús decía, hagan obras dignas de arrepentimiento. O sea, no son obras que te llevan al arrepentimiento, sino son obras que se hacen después de haberte arrepentido. Porque son las obras de Dios. Son obras que te muestran realmente que hay un arrepentimiento genuino, que hay un nuevo nacimiento genuino, y eso es importante. Gracias, hermano, por el comentario. Entonces, sigue el punto número 2 de la página 56. En Mateos 12, del 34 al 35, se encuentra otra excelente ilustración de la incapacidad moral del hombre caído. Vamos a leer el pasaje varias veces. Bueno, nosotros vamos a leer una sola vez, porque supuestamente ya es simplemente traer al compartir las respuestas que dimos. Dice, vamos a leer el pasaje hasta que estemos familiarizados con el contenido y vamos a ver las reflexiones. Sí, es Mateo 12, 34 y 35. Si algún hermano lo tiene y lo pueda leer. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Exactamente. Entonces, en sus notas reflexivas, bueno, yo puse que nosotros podemos camuflajear nuestras palabras, pero no por mucho tiempo. Ellas mismas revelarán lo que tenemos verdaderamente en el corazón. O sea, no podemos jugar a ser cristianos. Aunque tú puedes ser que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te ama, que yo creo en Dios, pero al final te das cuenta que aún hasta en su lenguaje va a llegar un momento en que, porque no es un lenguaje que sale naturalmente, aún un lenguaje, una comunicación de un creyente con Dios es fruto de un nuevo nacimiento. Sino, y podemos verlo realmente sin atacar a los católicos, pero vemos como que muchas veces ese mismo lenguaje como inflado, Dios te bendiga, que el Señor, pero te das cuenta que su vida no corresponde con sus palabras. Y ahí es donde está. Por eso volvemos de nuevo a caer en el tema de las obras y la fe. Tiene que estar ligada, no puede estar divorciada. Si alguien me comparte lo que comentó. Bueno, ¿no? Pasamos a la nota entonces. Dice, sería difícil encontrar un ejemplo más grande de la incapacidad moral que el que está en la reprensión de Jesús a los fariseos. Ellos no podían hablar lo bueno porque eran malos. Ellos llevaban malos frutos porque eran árboles malos. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hermano, realmente de lo que llenamos nuestra mente es de lo que hablaremos. Y es una realidad. El corazón, decía Jeremías, que es engañoso en gran manera y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y es que el tema es que el corazón no lo podemos gobernar nosotros. Nosotros, eso sale. Sí, mi hermano. De hecho, el Señor Jesús mismo le cita a Isaías cuando le dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una de las cosas fundamentales realmente que, claro, solo Cristo lo pudo hacer, es que Él llevó la ley no solo a las tablas,
sino al corazón. Por eso, una de las cosas que también Cristo es Dios, y es esa profundidad de la cual pudo él llevar la ley. Nadie podía cambiar, vamos a decirlo de esa manera, no, él no la cambió, él simplemente la llevó hasta el mismo centro donde salen los pensamientos y hasta donde mismo está sembrada la ley, y es hasta el corazón, que no solamente cometerás adulterio. Y él decía, no, si tan solo tu ojo la mirares para codiciarla, dice, ya has pecado. Y la ley dice no matarás, pero si tú le dices fatuo a tu hermano, o estúpido o tonto, dice, ya lo mataste. O sea, ¿de dónde nace esos malos sentimientos? Eso nace del corazón, eso nace de tus entrañas. Después tú lo llevas a tu mente, lo planificas, lo ejecutas, pero de la ejecución a de donde inició, estamos hablando que eso es un sentimiento muy interno que se puede esconder a la luz de nosotros, pero no a la luz de Dios. Entonces, dice la nota, en las escrituras siempre hay una relación directa entre el corazón de un hombre y sus afectos, pensamientos, palabras y obras. El hombre desea, habla y actúa de acuerdo con su naturaleza. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Versículos 35. Bueno, ¿sí? Perdón. Sí. No, hay un versículo bíblico de 1 Tesalonicenses 1:3 que nos habla también de la prueba Sí, vamos a buscarlo. de un verdadero cristiano. Primera de Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sí, ahí vemos tres cosas. Ahí vemos que la obra de nuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. O sea, ahí estamos hablando que es una fe pasiva o activa. 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 Se muestra. La fe es la que nos hace producir esas obras. Esas obras. Sin la fe estuviéramos como antes, muertos. Muertos. Por eso que son obras que no son nuestras, son de Dios, pero por la fe. Sin esa fe primero no podemos, nadie puede orar. No, Salomón también se lo dijo en un consejo a su hijo, dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón, Porque de él mana la vida. porque de él mana la vida. O sea, hay una gran importancia de... Y recuerda que la palabra corazón no se está refiriendo a lo que palpita en nuestro pecho, sino estamos hablando de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, del intelecto, de todo lo que tiene que ver realmente con ese sentimiento, con eso, y es precisamente eso. Nosotros en nuestra vida pasada, no en la reencarnación, sino la vida antes de Cristo, teníamos que el corazón ¿cómo lo comparaba Dios? Teníamos el corazón como una piedra. Y de hecho, hermano, me atrevo a especular de que por eso mismo Dios escribió las tablas en piedra, para que estuvieran grabadas, pero ¿qué representaba esa piedra? La dureza de nuestro corazón. Porque habían tablas de madera, habían árboles. Tú podías hacer de cualquier de las tablas, pero ¿las puso en qué? O en una piel de algún animal. O en una piel que la seca, la plasma ahí, pero las puso en piedra. Ese es representativo a la dureza que tenía nuestro corazón. De hecho, cuando vemos la promesa, dice, la promesa del nuevo nacimiento es, y daré un espíritu nuevo a vosotros y un corazón Y nuevo. un corazón nuevo. Quitaré el corazón De de piedra. piedra y daré un corazón de carne. Ezequiel 31. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Bueno, dice la nota final, dice, esto es
un poderoso paralelo con Mateo 7, 17, 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dice, no puede. No puede jugar al cristianismo. Al final va a salir tus frutos malos. Al final tu naturaleza. Tu naturaleza va a salir. Nosotros podemos agradarnos hoy porque Dios no solamente cambió nuestras voluntades, Dios cambió nuestra naturaleza. Ya nosotros no somos los mismos. Dice, nosotros somos ¿qué? Nueva criatura somos. Dios nos hizo nuevo espiritualmente. Por eso se lo decía a Nicodemo, te es necesario. Y ya hemos visto varias veces la palabra necesario. No es algo que, bueno, lo puedes hacer, pero si no, hizo que todo está bien. No. Cuando dice es necesario, es porque necesitas, porque tienes que hacerlo. Tiene que pasar eso en ti. Bueno, mis hermanos, de esta manera terminamos